Un saludo a toda la gente que me está viendo a través de las redes sociales. Hoy quiero compartir una palabra contigo. Quiero compartir una palabra que nos motive, que nos llene de aliento. Cuando estamos viendo que ya los países se están poniendo en cuarentena, es el caso ya de Latinoamérica y bueno, sin contar ya los países europeos, los países de Asia, donde ya han estado desde hace mucho tiempo en cuarentena. Ahora bien, el título de este video hace referencia al virus que nos está azotando, el coronavirus o el COVID-19. Y si se fijan bien, el título dice algo como esto: lo peor no es el coronavirus, y eso te lo voy a demostrar. Si te quedas hasta el final del video vas a ver que lo peor no es el coronavirus. Entonces, ¿quieres que te diga qué es lo peor? El miedo. El miedo es mucho peor que el coronavirus. ¿Por qué? Fíjense que el miedo no comienza desde ahora. El miedo tiene su trascendencia desde hace mucho tiempo, desde la creación, desde Adán y Eva. En ese tiempo Dios le dice que no pueden comer del fruto prohibido. Pero ¿sabe lo que hicieron ellos? Bueno, comieron del fruto prohibido. Eso trajo como consecuencia que ellos se escondieran. Mira, Dios los comenzó a buscar. Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos se escondieron. Y luego estamos aquí. Ajá, ¿y por qué se esconden? Les preguntó Dios. Y ellos dijeron, bueno, porque sentimos miedo. Y allí nace el miedo. Ahí nosotros perdimos muchos beneficios. Perdimos la inmortalidad, perdimos la soberanía, perdimos tantas cosas. Pero también ganamos algo que hoy lo catalogo como la mayor pandemia del mundo, que es el miedo. De allí comenzó un gran problema porque hemos pasado de un estado tranquilo a un estado de miedo. Hemos pasado de un estado de tenerlo todo a no tener nada. Pero no todo es una mala noticia. Luego, después de un buen tiempo, vemos que Dios envía a su Hijo, Jesús, para que muera por muchas cosas, entre ellos incluyendo el miedo. Entre ellos vamos a incluir el miedo. Ahora, pero qué curioso que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y lo más curioso de todo es que aún teniéndolo, sentimos miedo muchas veces. Y Él murió para tantas cosas: darnos vida eterna, para darnos beneficios como el perdón, y también para que no sintamos miedo, porque Él está con nosotros todos los días. Temas, la Biblia es concreta cuando dice no temas, no temas, no temas. Mismo Jesús nos dice muchas veces no temas. Ahora, pero sin embargo nosotros en nuestra naturaleza está como que sentir ese miedo. ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué llega un coronavirus de repente, un virus, una pandemia mundial, y nosotros sentimos miedo? Sentimos miedo y ya estamos comprando en los supermercados, queriendo llenar nuestra alacena. Estamos a veces desesperados, y la pregunta es, ¿por qué tenemos ese sentimiento? Y a veces no lo queremos admitir, pero muchas veces se trata de que tenemos miedo. Ok, ¿sabes? Yo creo que antes de ser contagiados del coronavirus, nosotros hemos sido contagiados por el miedo. El miedo para mí es mucho más peligroso que el coronavirus. Mucho más peligroso. Se expande de una forma más rápida que el coronavirus. Y el miedo para mí es algo que, si no lo controlamos, pudiera evitar que nosotros pudiéramos hacer grandes cosas en el Señor. El miedo va de la mano de la imaginación. Ok, un ejemplo. Si nosotros tuviéramos coronavirus, ya estaríamos pensando tantas cosas. Pensando en qué va a pasar, pensando en qué nos puede suceder. Y esa imaginación que nosotros tenemos nos lleva a enfermarnos mucho más. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que el coronavirus
en personas como nosotros jóvenes no tienen mucha repercusión, pero sin embargo nuestra imaginación es tan grande que a veces pensamos inclusive que podemos morir por tener el virus del coronavirus. Entonces, mira, nos hacemos una cosa acá en la mente que no es la realidad, no es la realidad para nada. Existen cosas que a veces son contradictorias en la vida de un cristiano, ¿sí? No vemos las circunstancias como son, sino como las pensamos, como las imaginamos, pero son otra cosa. Las personas llaman a la calma, pero nosotros a veces estamos como que, ok, estamos calmados, pero al mismo tiempo sentimos como ese miedo, ¿no? Bien, en algunas personas. No te preocupes. ¿Sabes por qué te digo no te preocupes? No eres tú nada más que estás sintiendo miedo. No soy yo nada más. No somos muchos cristianos que estamos como que, Dios mío, ¿qué pasará? Confiando, pero al mismo tiempo estamos como que con eso. Es esa pizca de temor, esa pizca de miedo. Te voy a demostrar bíblicamente que hubo un grupo que también sintió miedo, en una circunstancia muy parecida a la que estamos nosotros ahorita. Ese grupo fue nada más y nada menos que los discípulos de Jesús. ¿Sí recuerdan que hubo una tormenta en un tiempo? Sí. Así como el coronavirus llegó de repente, asimismo llegó esa tormenta, de repente. Dice lo siguiente: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya no se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose reprendió el viento, y dijo al mar, callad, enmudeced. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Pero en otra versión dice, ¿por qué tienen miedo? Y luego les pregunta, ¿cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Les pasó exactamente como nos está pasando a nosotros. Ellos eran personas, los discípulos eran personas que caminaban con Jesús, que comían con Jesús, que dormían con Jesús, que escuchaban las enseñanzas de Jesús, que veían los milagros de Jesús. Pero en medio de la tormenta sintieron miedo. El detalle de todo esto es que ellos salieron corriendo en medio de esa tormenta y fueron a donde estaba Jesús, lo estremecieron y le preguntaron, ¿es que acaso no te importa que perezcamos? ¿Es que acaso no te importa que muramos acá? ¿Es que acaso no te importa que nos ahoguemos? Eso le estaban diciendo ellos a Jesús. Y esto es lo que hace el miedo, nos saca de contexto, nos saca de foco. Porque ¿cómo a Jesús no le va a importar si Él vino para darnos vida, si Él vino para salvarnos, y cómo al Salvador del mundo no le va a importar que nosotros nos ahoguemos o perezcamos? Por favor, da como hasta chiste, hasta risa esa pregunta que le están haciendo los discípulos. Fíjense que no le estaban pidiendo, Jesús, calma la tormenta. No, ya estaban acusando. ¿Por qué? ¿Es que acaso? ¿Por qué? ¿Y es que acaso? ¿Y es que acaso? ¿Es que acaso no te importa? O sea, fíjense que esto ya no se trata de Jesús. Por favor, mira que hay una tormenta. Aplaca la tormenta. Ayúdanos, porque no queremos perecer. Pero no. Esto se convirtió ya en una acusación. Esto se convirtió ya en una exigencia de parte de los discípulos hacia Jesús. Esto es lo que hace el miedo. Esto es precisamente lo que hace el miedo. El miedo es lo opuesto o lo contrario a la fe. Porque Jesús les pregunta primero por qué tienen miedo y luego les habla de la fe. ¿Acaso no tienen fe?
¿acaso no tienes fe? Pero primero le dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Y después le dice, ¿acaso no tienes fe? El miedo es lo contrario a la fe, lo que le está diciendo allí. Ahora, Jesús se refiere a lo que Él dijo. Porque Él dijo desde un principio, vamos, crucemos al otro lado. Y si Jesús dice, vamos, crucemos al otro lado, puede haber tormenta, puede haber de todo, hermanos, pero si Jesús dijo esa palabra, tenemos que tener fe de que vamos a cruzar al otro lado. Esa es la certeza de lo que nosotros debemos entender, de lo que nosotros debemos creer, la certeza de lo que esperamos de Jesús y la convicción de lo que no podemos ver a través de la tormenta que no nos deja ver más allá y que a veces nos desvía del propósito de Dios. A veces nos desvía porque vemos a Dios como que ese que debería. Y sabes una mentira que anda rodando por las iglesias. He escuchado más de una vez. Si Jesús está en la barca, no va a pasar nada. Y esa es una de las mentiras que he escuchado yo en las iglesias. Y sabes una cosa, esto no es lo que pasa acá en este versículo, en la Biblia. Mi Biblia no dice eso. Aquí Jesús estaba, pero miren lo que pasó. Lo que te quiero decir es que el hecho de que Jesús esté en la barca no significa que no te vaya a pasar nada. El hecho de que Jesús esté en la barca no significa que no te vayas a mojar. El hecho de que Jesús esté en la barca no significa que no vaya a haber tormentas. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Le dijo, hey, cállate tormenta, cállate. La tormenta le obedeció, le hizo caso. La tormenta le obedeció y le hizo caso. Los discípulos se quedaron sin palabras. Más bien se preguntaban, ¿quién es este que hasta la tormenta le obedece? Pero sin embargo, fíjense algo. ¿Estás viendo la magnitud del personaje que está allí contigo en la barca? ¿Estás viendo la magnitud del personaje que está sentado contigo en la barca? ¿Estás viendo la magnitud del personaje que te dice que va a cruzar al otro lado contigo? ¿Estás viendo eso? ¿Realmente tienes fe y crees que con ese personaje llamado Jesucristo, que está entronado en tu corazón, que es el Señor de tu vida, si Él dice que esto va a pasar, si Él dice que aunque el coronavirus esté, aunque te toque, aunque te dé el virus, Él está contigo y te va a llevar al otro lado. Te va a llevar al otro lado. No nos hagamos imágenes, no va a haber coronavirus, no lo hay, no, sí lo hay. Y hasta posiblemente pueda tocarte. Pero ¿sabes una cosa? Aunque te toque, Jesús te dice que te va a llevar al otro lado. Jesús te dice que no te va a pasar nada. Y hoy yo te hago una pregunta. ¿Tienes miedo o tienes fe en Jesús? ¿Tienes miedo o tienes fe en Jesús? En aquel que te dijo que te iba a llevar al otro lado del río. Este mensaje es para aquellos que creen que Jesús los va a llevar con éxito al otro lado. Este mensaje es para aquellos que creen que Jesús es el Señor de su vida y no va a permitir que nada malo les pase. Este mensaje es para aquellos que dicen, ok, está el coronavirus y tal vez me dé, pero ¿sabes una cosa? Voy a vivir para contarlo. Jesús está conmigo, Jesús está contigo, Jesús está conmigo, Jesús está con todos los hijos de Dios. Pero debemos de tener algo importantísimo, fe. Es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no podemos ver. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó, si te dio ánimo, por favor comparte este mensaje con otra persona. Yo sé que Jesús es maravilloso para hacer grandes cosas contigo. Yo sé que Jesús te ama, al igual que nos ama a toda la humanidad y no quiere que ninguno perezcamos en esa tormenta.